Hola, Ale Silva. Claro que sí, vamos a hablar de Francisco de Asís y los franciscanos y cómo renovaron la Iglesia en la Edad Media. Giovanni di Pietro di Bernardone, más conocido como Francisco de Asís, nació en torno al año 1182 en una Italia que estaba viviendo profundas transformaciones. El comercio crecía, la burguesía emergente estaba disputándole el poder a la nobleza y muchas personas empezaban a cuestionar el método en el que la Iglesia gestionaba su riqueza y su autoridad. En este contexto, la figura de Francisco marcó una clara ruptura. Era hijo de un comerciante adinerado y durante su juventud compartió los sueños típicos de su clase: lujo, prestigio y gloria militar. Pero una serie de experiencias, una guerra fallida, una larga enfermedad y un proceso interior profundo lo llevaron a replantearse radicalmente su vida. Y fue entonces cuando, según la tradición, escuchó una voz desde un crucifijo en ruinas que le decía: Francisco, repara mi iglesia. Aquella frase, que al principio entendió de manera literal restaurando la porciúncula de Asís, pronto adquirió un sentido mucho más profundo. La Iglesia necesitaba una renovación moral y espiritual. Y entonces Francisco dio un paso drástico. Renunció a sus bienes y a su herencia, se vistió con una túnica sencilla y se entregó a una vida de pobreza voluntaria, trabajo manual, oración y predicación. Vivía entre los pobres, atendía leprosos, pedía limosna y recorría los caminos anunciando el Evangelio, no tanto con discursos como con testimonios. A diferencia de otros movimientos críticos que terminaron excomulgados, como los valdenses o los cátaros, de los que ya hablé en los vídeos respectivos, Francisco decidió no enfrentarse a la Iglesia, sino insertarse en ella. Cuando su forma de vida empezó a atraer discípulos, acudió a Roma en 1209 para pedir la aprobación del Papa Inocencio III. Y aunque inicialmente se le recibió con escepticismo, el Papa terminó autorizando su propuesta. Nacía de esta manera la Orden de los Hermanos Menores, más conocida como la Orden Franciscana. Los primeros franciscanos no vivían en monasterios ni poseían tierras, sino que eran una orden mendicante. Se movían por las ciudades, vivían de la limosna y predicaban con un lenguaje directo entre la gente común, lo que permitió a la Iglesia recuperar parte del vínculo directo con el pueblo que habían empezado a perder, al tiempo que ofrecía un modelo de vida evangélica cercano a los ideales neotestamentarios. En 1219, durante la Quinta Cruzada, Francisco viajó a Egipto con un objetivo muy claro: convertir al sultán al cristianismo o morir como mártir. No fue un viaje interreligioso en el sentido moderno, sino una misión decididamente evangelizadora, y sin embargo el encuentro con el sultán Al-Malik al-Kamil de Egipto fue inusualmente pacífico. Aunque no logró su objetivo, Francisco fue recibido con respeto y recibió también el permiso de recorrer Tierra Santa, a lo que ningún cristiano tenía acceso, lo que contrasta notablemente con el contexto violento y hostil de las cruzadas. De hecho, de este encuentro nació la custodia de Tierra Santa por la Orden de los Franciscanos, que son los que se encargan de custodiar y proteger los santos lugares del cristianismo en Tierra Santa. Con el tiempo, el movimiento creció y con el crecimiento vinieron también las tensiones. Francisco nunca quiso una orden rígida y estructurada, pero la presión institucional lo superó y se sintió tan profundamente frustrado con la evolución de su propia orden que en 1220 se retiró de la dirección activa y buscó refugio con un pequeño grupo de hermanos afines a su idea original. Juntos se retiraron a lugares más apartados, como el eremitorio de Fontecolombo y más tarde al Monte Albernia, donde vivió en contemplación y escribió su testamento, un texto clave para comprender su decepción y su última voluntad. En él insiste con fuerza en que los hermanos no deben poseer nada, ni siquiera en común, y recuerda que su regla fue simplemente vivir según el Santo Evangelio. En sus últimos años, por tanto, Francisco vivió una especie de exilio voluntario dentro de su propio movimiento. No rompió con la Iglesia ni con la Orden, pero sí se distanció de su rumbo institucional. Murió en 1226 en la pequeña ermita de la Porciúncula, acompañado de un círculo reducido de hermanos. Este conflicto entre carisma y estructura, entre el ideal evangélico y la realidad institucional, no es exclusivo del caso franciscano, pero en él se hace especialmente visible y deja una lección perdurable. Incluso las reformas más auténticas y radicales pueden con el tiempo verse absorbidas o desvirtuadas por la necesidad de organización y supervivencia.
Después de su muerte, la orden se dividió entre quienes querían mantenerse fieles a la pobreza absoluta y quienes defendían una adaptación más práctica a las exigencias de la Iglesia, una tensión que marcó buena parte de la historia franciscana posterior. Pese a las divisiones internas, los franciscanos jugaron un papel central en la renovación de la Iglesia medieval. Desarrollaron una nueva forma de predicación urbana, fundaron escuelas teológicas de gran prestigio, llevaron el cristianismo a nuevas tierras y ofrecieron un testimonio concreto de que era posible vivir el Evangelio con coherencia en medio del mundo. En conclusión, Francisco de Asís no fue un reformador doctrinal ni un teólogo sistemático, sino ante todo un testigo radical del Evangelio en un tiempo en el que muchos consideraban que la Iglesia lo había olvidado. Su impacto fue tan profundo que muchos siglos después un papa elegiría su nombre como programa de reforma. Y es que cada vez que la Iglesia necesita volver a sus raíces, la figura de Francisco sigue siendo un punto de referencia imprescindible.